seguir nuestro estudio aquí en el libro de Nehemías y irla caminando. Ya no nos queda mucho para terminar el libro y de ahí vamos a seguir en la Biblia al Esther, ¿no? Y irlo caminando. Que estemos orando unos a otros por la congregación y por los diferentes asuntos que nos sale como la iglesia que somos, ¿no? Entonces, estamos viendo cultura y gobiernos que más que nunca necesitan que estemos intercediendo por ellos y más las personas, ¿no? Porque Cristo viene, ¿no? Pronto. No le voy a mentir, hoy tomé como día medio enfermo, ¿no? Entonces ahí estaba viendo videos de otras cosas, ¿no? Y viendo mucho de la persecución en el mundo, ¿no? Y nuestros hermanos en otras partes de Nigeria que no se pueden reunir. Están al pendiente que si reúnen, que literalmente llegan con rifles para matarles. Pero una cosa que me queda pensando, porque sobre los últimos como 10 años de persecución muy pesado ahí. O sea, mamás con sus hijos caminando a la calle y se enteran que eres cristiano, pues llegan, a veces después de violarles, los matan ahí en la calle. O los llevan arrastrando ahí todo, después de rogarles su vida ahí en Sudán. Pero algo es tan interesante, me queda pensando, si tanta persecución, ¿cómo que todavía existe la iglesia? Si no es viva, si no tiene vida en Cristo Jesús, si Dios no tiene algo ahí haciendo. Gente ahí no llegaría a Cristo si esto no es real. Cuando es sentencia de muerte, creerle. O sea, ¿no? Para que checamos nuestros corazones y perdón la desviación. Pero tiene que ver un poquito con el texto. Tomando pasos de fe en medio de circunstancias difíciles. Ellos a confesar su fe abiertamente morirán. Me acuerdo hace años estaba platicando con un hermano que es misionero en Uganda y su familia dice, no podemos salir al parque a evangelizar. ¿A poco? Dice, sí, si yo salgo, evangelizo, los mismos musulmanes me matan. Y si ellos no, dice, literalmente me apedrean. O sea, tipo bíblico, me agarran a piedras. Y si ellos no, los católicos en el área también. Dice, o sea, es persecución por ambos lados. Se unen ellos dos para perseguir. Dice, entonces pero en nuestras casas pues está más calmado. Pero, wow. Pero me quedé pensando en esto. Si hay tantas persecuciones, miles y miles de personas muriendo cada año, ¿cómo que existe la iglesia si no la iglesia sigue creciendo? Y estos hermanos con denuedo están compartiendo la palabra y gente creyendo. Entonces, bueno, le dejo esto. Gracias a Dios pudimos reunir, no tuvimos que preocupar de que nos arrebaten en las calles por ser cristianos, tal vez por otra cosa, pero no por ser cristiano hasta el momento, ¿no? Entonces, con nuestras Biblias abiertas aquí en Nehemías 11, vamos a entrarle aquí al texto. Acompáñame en oración rápido. Padre, yo te pido por este tiempo, yo confieso que te necesito tus palabras a poder compartir, Señor, tener pues claridad, mi Dios, en la mente para poder discernir, mi Dios, guiado por ti y tu Espíritu en este tiempo. Ayúdanos a entender, aplicar tu palabra y seguirte con nuestros corazones, Señor. Y pues te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a ver, aquí en Nehemías 11:1 leímos, dice, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en otras ciudades. En este entonces, el orden de reconstruir Jerusalén pues ya ha sido dado. Recuerda desde capítulo 2, recuerda esta fecha, porque esta abarca las fechas exactas contando los 69 semanas de Daniel para que se completa y entra el Mesías,
¿no? Pero ya terminaron los muros y el libro enfoca principalmente en los muros porque más en aquellos días no puede volver a edificar una ciudad si no tiene distinguido lo que son los límites de ello, una protección. Obviamente hemos visto capítulo tras capítulo de cómo el enemigo está ahí, listo a estorbar, listo a detenerles, listo a burlar. De hecho dice en capítulo 2, cuando Nehemías llegó, se indignaron porque alguien quiso hacer el bien por Israel. Y muy típico del enemigo. Si no quieres hacer nada por el Señor, pues como quiera, te deja. Cuando tú quieres caminar por el Señor y cumplir la voluntad de Dios que tiene por tu vida, espera que el enemigo va a tratar de desanimarte y atacar. No nos debe de sorprender esto porque es evidente en la palabra y en la Biblia. Entonces, miramos desde capítulo 7. En capítulo 7, versículo 1 se me hace. No. 4. 1 a 4 es el orden se ordenan gente en la casa, ¿no? Dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, no había casas reedificadas. ¿Okay? Entonces yo lo deja su imaginación un poquito. Jerusalén, pues fue conquistada, fue quemada, fue dejado en ruinas y por 70 años abandonado. Ahora tienen aproximadamente de los primeros judíos que regresaban, discuten, pero aproximadamente unos 80 años de vuelta. No Nehemías en sí, porque él escuchó y preguntó cómo están y ya están ahí. Pero ya ha pasado más de 100 años, por todas las estimaciones, que la ciudad no ha sido reedificado y abandonado. Y con el esfuerzo de Nehemías en 52 días volvieron a edificar el muro y gira la atención ahora a la ciudad. Esdras llegó sin muro y levantó el templo, porque la ciudad, pues ese era el lugar céntrico, el propósito de la ciudad. Me encanta el orden también. El templo fue primero, luego el muro y ahora a poblarle y reedificarle. Entonces, los jefes del pueblo, los encargados de las familias o de tribus y de grupos, pues ellos vivían ahí. Y siendo honestos, si tú dejas tu vida, vas al otro lugar y llegas al Judá o Israel nuevamente, tienes que proveer por ti mismo, pues simplemente va a salir un poquito más fácil que proveas más en esta cultura, pues estando en el campo, ¿no? Ya te puedes plantar, puedes empezar a cultivar la tierra. En la ciudad está más difícil. No hay mercado, no hay como trabajos ahí, porque no hay gente. Apenas la gente estaba regresando, entonces vemos que los líderes quedaban y la gente estaba fuera trabajando, pero Nehemías comienza a decir, hey, no, uno en cada 10. Y echaron suerte o hicieron un tipo lotería, ¿no? ¿Cuáles tributos iban a entrar, no? Al capital, ¿no? Bueno, a la referencia por los que lo entendieron, pero tomaron ahí de cada 10. Y es honorable esto porque obviamente para que volviera a establecer Jerusalén hubiera sido necesario poblarlo, ¿no? La ciudad no iba a seguir sin población. Y tanto que era necesario la ciudad, pues estaba bien que en los campos, en las otras ciudades, habrá gente que levantaba pues agricultura, negocio para traer a la ciudad. La ciudad necesita de esto también.
Pero lo que me gusta, porque esa es la iniciativa en este tiempo, los líderes tienen que participar. Ellos tenían que, pues arregla, iban a ser ellos, ¿no? Arregla, los líderes tienen que poner el ejemplo, ¿no? Y vivirlo ellos primeros y animar a otros. Pero vimos otro grupo de personas también. Dice, bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieran para morar en Jerusalén. Versículo 2. Iba a haber voluntarios involuntarios, ¿no? Los voluntarios involuntarios, ¿no? De 10, vamos. Y otros se ofrecieron como tributo, ¿no? Se ofrecieron para entrar. Y dijo, bendijo el pueblo, ¿va? Y ves que como cada uno tenían el sistema de tomar uno en cada 10, pero muchos voluntariamente tomaron este paso. Recuerda, como los mismos que salieron de esclavitud, y todo lo que ellos conocían en su vida lo dejaron para vivir en este lugar. Puedo decir, una aventura. A veces miramos ciertas aventuras en el Señor en una forma romántica o tipo película. Va a salir aventura. Y está bien tener esta actitud, es necesario a veces, ¿no? O si no te estreses, ¿no? Y cada vez que salimos a viaje misionero, llegando al aeropuerto, digo, aquí, a ver, ¿con quién nos vas a sacar, no? ¿No? Y le dije a todos, a ver, ¿no? Y llegamos a seguridad y pasan todos. Ya me quedo yo como 3 veces, tenía que pasar la mochila y no, o que no nos van a dejar pasar a la seguridad, o que pasamos que este no puede documentar, llévalo contigo, llegamos a seguridad, este no lo puedes llevar contigo, ve a documentarlo, pero ya pues bueno, lo tenemos que dejar ahí mismo, ¿no? Y digo, bueno, y empiezan a alzar y digo, mira, tenemos que verlo como aventura, es parte de ya, salimos, es aventura, a ver qué pasa, ¿no? O con todos los planes bien hechos, perdimos el vuelo, tenemos que quedar una semana más, ¿no? En el viaje misionero, los únicos arrepentidos por quedar una semana en Cancún, ¿no? Los únicos ya decepcionados que tuvimos que pasar. Dice ahí, pero a lo que voy es, a veces lo miramos y con una perspectiva correcta es emocionante, pero no quiere decir que no hay luchas. Literalmente tienen que reconstruir casas faltando a lo mejor recursos, limpiar escombros, reconstruir, o sea, una ciudad de cientos de miles hasta 1,000,000 de personas, ahora con 10% de 50,000, 5,000 personas. Aún los 50,000 que habitaban ahí, pues sería muy espacioso, cada quien una cuadra, ¿no? Cada quien su propia manzana dentro de la ciudad. Pero miramos esto, respetamos este valor porque Dios nunca nos niega, no esconde de nosotros que va a haber luchas. Hay una ideología errónea, falsa en muchas iglesias de que venir a Cristo, la vida en este mundo, para aclararle bien, va a ser mejor, pero mejor en el estándar mundial, en el estándar mundano, terrenal. Cristo nos lo promete, y si no lo tienen memorizado, Juan 16, 33, ¿qué dijo Jesús? ¿No? Le digo esto para que en mí tienen paz. En este mundo tendrán mucha prosperidad. Creo que es otra palabra. Dice aflicción, rayos. Aflicción, pero confiad, he vencido este mundo. Pablo dijo que todos que quieren llegar a Cristo tienen que sufrir penalidades y
Pues sufrimientos, ¿no? Persecuciones. Y no, nunca lo esconde, pero ¿por qué es la meta? La meta es aquí, no, la meta, nos vamos a incomodarnos para cumplir la voluntad de Dios sabiendo que rinde en la eternidad. Por eso a veces podemos tener un buen aspecto acerca de estas ideas de, hay un reto, ¿va a ser fácil? No, pero es la voluntad de Dios. Y en esto sabemos que Dios está con nosotros. Si es la voluntad de Dios, en esto sabemos que Dios nos capacita de cumplir su voluntad. Y si es la voluntad de Dios, en esto sabemos que Dios proveerá todo lo que necesitamos, ¿no? A cada nivel. O sea, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sobre todo, para cumplir. Las promesas que tenemos en Él son eternas. Tenemos vida eterna, tenemos su presencia, tenemos beneficio, tenemos paz y gozo ya en esta vida. Tenemos su espíritu, las arras, la garantía de Él. Pero es dirigiéndonos a la ciudad mayor y mejor. Esta ciudadanía, como nosotros hablamos en el libro de Filipenses, esta ciudadanía que nos espera con la autoridad de Dios de transformarnos y llevarnos a este lugar. En eso es lo que esperamos nosotros. Por eso miramos este reflejo en estas actitudes. Los líderes iban a hacer lotería de 1 en cada 10. Pero y bendijó el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron. Se ofrecieron a servir al Señor y dieron cuenta que era una bendición. Era un reto difícil, ¿no? Pero lo que está hermoso, porque voluntariamente nosotros también nos ofrecemos a Cristo Jesús para ser ciudadanos del Nuevo Jerusalén. Para ser ciudadanos y habitarnos, tener el lugar, porque Jesús dijo en Juan 14, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, pues no les voy a mentir, no lo hubiera dicho. Pero si voy a prepararle el lugar, volveré por ustedes, a que donde yo esté también esté. O sea, y el camino es Jesús, que nos guía y nos dirige hacia Él. Nos miramos que esto está pasando en esta vida y miramos el contexto en lo que está pasando esto. Ahora, de 3 a 24, es una de las famosas listas del Nehemías. Cuenta todas esas personas de fe, de valentía y confianza en el Señor, ya dejando nuevamente sus vidas para seguir al Señor, para obedecer lo que Dios les había mandado hacer, en poblar y reedificar la ciudad. 1 al 24, listan los nombres, las posesiones de ellos, que moraban en Jerusalén. Entonces, si los voy a dejar, que ustedes lo lean, ¿no? Son muchos nombres y posesiones, pero digo, el contexto es esto, para que lo entendamos bien. Y en el resto del capítulo, nos dice quienes habitaban alrededor de Jerusalén. Dice, tocante, 25, dice, tocante a las aldeas y sus tierras, algunos de los hijos de Judá habitaron en Kiriat Arba y sus aldeas, en Debón y sus aldeas, y estas sus aldeas, y en Jesús, y nombra todos los pueblos, ¿no? ¿Qué estamos viendo en ello? ¿Qué está pasando? Sutilmente, a lo mejor no a la apariencia. ¿Por qué? Y siempre es importante entender la palabra en su contexto. ¿A qué fue escrito? Los que recibieron este libro, pues, ¿qué están recibiendo?
wow, no sé, que el aplaude reconstruyeron, pero Nehemías es un libro de la mano de Dios cumpliendo su palabra. Me encanta eso cuando leímos la historia de Nehemías. Él dice, conté todos como la mano de Dios estaba sobre esto. Y estamos viendo desde el capítulo 1 por qué comenta fechas, por qué comenta estas cosas. Porque está cumpliendo profecía. Estamos viendo, el muro fue reedificado, ahora la ciudad y los que participaban en ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Me recordé eso. Hace años tenía un amigo que tiene un pequeño parte de una película, ¿no? Y ya lo vimos que salió, pero ¿qué esperamos todos nosotros, sus amigos, al final de película? Lo que todos se brincan, ¿verdad? Los créditos. Lo único tiempo los aguantan son los de los películas de Marvel, a ver qué va a salir después, ¿no? A ver qué va a terminar, para que da un escenario de siguiente película que va a salir, ¿no? El único tiempo que aguantan los créditos después, ¿no? Cuando van los nombres. Pero si tienes algo ahí, nosotros esperemos para ver el escenario, el extra, y vimos, ahí estaba, en el cine quedamos, ahí está el nombre de tal persona. ¿Por qué? Vimos como, hey, está siendo cumplido, ahí está el nombre escrito. Y ahora cuando nosotros miramos y vamos al libro de Crónicas, está como, números que está, y de tal tribu tantos, y tal de esta familia tantos, y tal Pues date cuenta, está pasando lista, estamos viendo, ahí está. Eso nos ayuda a interpretación y vuelvo a informarles. Todos nosotros estamos aquí y debemos de ser agradecidos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. De hecho, Pablo mismo recuerda que estas dos mujeres del domingo vimos en Filipenses 4, que estas dos mujeres estaban en pleito, pero él dice, recuérdales que compartieron el evangelio y sus nombres están escritos en el libro de la vida. Les ayudó a superar un pleito terrenal, recordando que esa es la meta, tenemos ciudadanía ahí, en esto vamos. Ayúdanlas, ¿no? Recordar estas cosas. Entonces, cuando veo listas en la Biblia, yo igual que todos, como dije, no vamos a ir línea a línea, pero me recordé hace rato es como, ¿no? Cuando pasa los nombres de quienes participaban en las cosas. No, hoy en día no lo hacen. Me recuerdo de las películas anteriormente, ¿no? Si todas las películas empezaba con una canción y pasaba los nombres de todas las personas. Antes, no solamente después, ¿no? Ahora nada más es después, porque todos se ponen tan impacientes, ¿no? Que se nos cargue el video en 5 segundos, pues al siguiente, ¿no? Y no tengo la paciencia para que comience la historia, ¿no? Pero piense cuando pasaban nombres de todos y cuando llegaba que pasaran los nombres que, mira, va a salir tal, está tal persona. ¿Cómo no se? Pues bueno, yo me emocionaba para verlo y así. Pero aquí estamos viendo lista de nombres. Y estamos viendo sobre todo la palabra de Dios siendo cumplido porque profetizó de que los mandaba a cautividad, también los iba a traer. Eso establecía a Israel nuevamente a una espera, una coma de 400 años para la llegada del Mesías. Porque Dios nunca abandona su palabra. Siempre lo cumple. Las aldeas siendo repobladas, ¿qué tiene? Ese es Judá siendo otra vez establecido. Esto es Jerusalén reconstruido. Esto es Dios. Lo que dijo en los profetas, lo que dijo en Ezequiel, lo que dijo a través de muchos profetas, los que profetizaban de la cautividad, también prometieron en profecía que iban a volver al pueblo, al Israel, a Jerusalén, y aquí está siendo cumplido. Entonces vamos a viajar hasta versículo 12. ¿Por qué? 11 y 12 tienen mucha lista, por eso tardé tanto en explicar las cosas de las listas, porque aquí están. Dicen 12:1, estos son los sacerdotes levitas que subieron con Zorobabel, hijo de
Salatiel, y con Jesúa, Seraías, Jeremías, Esdras, y ahí va la lista, ¿no? Los sacerdotes y básicamente la mayoría del capítulo hasta el versículo 26 describe los levitas, ¿no? En las diferentes zonas. Porque estos tienen importancia en una lista separada, porque ellos son los que encargan de la sistema religiosa, o sea, se encargan del templo, de sacrificios, de dirigir el pueblo. Tienen sus gobernadores, pero Israel en sí, aunque eran dominados por Persia, y los reyes de Persia, ellos básicamente eran diseñados a ser dirigidos por Dios. Eran los sacerdotes y levitas que interpretaban la palabra para darle sus leyes y reglas y formas y ceremonias y todo, ¿no? Y los gobernadores eran para ayudar en la administración de ello. Entonces nombra a todos ellos porque ellos entran y participan y son una parte muy clave de la forma de vivir. Era centrado, recuerda, en ese entonces, el templo y el muro reconstruido. Todo lo demás está en proceso. Entonces, y lo nombran porque participan también en lo que sigue en 27, dice, para la dedicación del muro, 27 de 12, de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con símbolos y con salterios y citaras. 28 dice, fueron reunidos todos los hijos de los cantores, así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas y de la casa de Gilgal, a los campos de Geba, de Azmavet, porque cantores habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces, juntan la banda. Básicamente lo que está pasando, estaba hablando de los levitas. Los levitas también, en este caso aquí, fueron buscando entre todas las regiones, mandaban palabra que los trajeran, quieren dedicar el muro, ¿no? Completar el fase de la construcción. Y los levitas eran los líderes de alabanzas también. Sacerdotes ministraban, eran los carniceros, llevaban el sacrificio, la sangre. Ayer en el estudio de varones que quedamos platicando un poquito de cuántos sacrificios había, porque y que tan seguido, pues sí, diario, ¿no? Pero los levitas atendían las necesidades del templo y así, con instrumentos, guiaban alabanzas, se fiesta con alabanzas, con cánticos, con símbolos, salterios, citaras, precaución de cuerdas también. Y de las aldeas, porque ellos tenían sus aldeas y muchas veces ellos establecían un turno, que los levitas llegaban y turnaban. Iban a sus aldeas, les tocaba un turno, iban a Jerusalén a servir y luego regresaban a sus casas. Y así seguían y vivían por las ofrendas en las casas. Entonces, seguimos aquí en 30, dice, y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron al pueblo y las puertas y el muro. El primer paso en la dedicación al Señor es la purificación. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, incluso es un proceso, ya hay formas de verlo, ¿no? Salvación, el primer paso, creemos en Jesús y somos salvos y caminamos en la salvación. Pero purificación, ellos tienen que purificarse, cosas que estamos viendo están tomando serio el acercamiento al Señor, sabiendo que no podían llegar al Señor
de una forma impura. Me refiero mucho a este pasaje porque me gusta cómo el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir a Tito en esto, Tito 2, ¿no? 11 al 13 dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres para salvación, enseñándonos, el 12, que a renunciar, ¿no? Renunciando a la impiedad y los deseos del mundo, que vivamos en este siglo. Pero ¿qué es la primera parte? La gracia se manifiesta salvación, pero la primera cosa que nombra en 12 es renunciando, enseñándonos a renunciando la impiedad y los deseos del mundo. El primer paso es como la impureza, es un lavamiento. ¿Qué pasa? Se lava, ¿verdad? Y remueve. Venimos a Cristo, nuestros pecados son perdonados. Ahora es un proceso para que Dios transforma hasta nuestros deseos, como dice este versículo, y a los deseos mundanos. Híjole, que tenemos hasta un disgusto por las cosas del mundo. Hay muchos cristianos que hacen como que rechazan esas cosas, pero tienen un anhelo por ellos, un deseo para andar en el mundo y conforme al mundo. Pero luego nos enseña cómo vivir, ¿verdad? Y en esa es la purificación. El primer paso es que se lavan, removían y simbólicamente, pero es lo que Dios hace en nosotros. Venimos a Él y Él nos perdona. Tus pecados son perdonados en Cristo Jesús. Pum, y punto. Ahora está trabajando en ti y transformando en ti un alejamiento de estos deseos y moldeándonos a la imagen de Cristo Jesús. Pero tiene que venir en purificación. El primer paso, si nos vamos a dedicar al Señor, y la cual espero que todos estamos, pues sí, claro, o al menos sabemos que debemos decir que sí, ¿no? Que sí, yo quiero dedicarme al Señor, sí, ¿no? Pero ellos van a dedicar los muros. Primer paso era purificación. Sabemos que debemos, por la gracia mostrado, porque no hay salvación en ningún otro, no hay perdón de pecados en ningún otro, no hay vida eterna en ningún otro, no hay en el mundo a lo mejor se entretiene por un tiempo, pero su fin es perdición, es castigo eterno en el Señor, pero Cristo tomó todos en la cruz por los que creen en Él. Luego se purificaron. Dice a los sacerdotes, a los levitas, el pueblo, las puertas del muro, dice, lo purificaron. En el Salmo 24, versículos 3 y 4, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Acercar al Señor, ¿no? Y eso es importante porque si a lo mejor buscas cómo eso aplica a alguien al Nuevo Testamento, estamos hablando del muro de Jerusalén, Salmos 1 de Juan, ¿no? 5 a 9, 10 si quiere incluirlo, dice. Esa es la misma cosa desde el principio, que Dios es luz y no hay tinieblas con Él. Si crees que tienes comunión con Dios pero estás en las tinieblas, no, así no se hace. Pero si tenemos comunión con Él, como Él está en la luz, Él nos lava. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús nos limpia. Si dices que tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero si confiesas tus pecados, si confesemos nuestros pecados, Él es justo y fiel de perdonarnos y lavarnos de toda maldad, ¿verdad? Y es importante porque ¿quieres tener comunión con Dios? Es necesaria la purificación. Esta purificación solamente pasa en Dios. No dice que tú te purificas, ¿no? Eran los que representaban al Señor al pueblo que purificaban el pueblo. El pueblo no se purificaba aparte para venir. Venían y ellos lo purificaron. Tú ven a Dios, tú acerca a Cristo, tú entras, ven y ve, dijo Jesús. Tú acerca a Él. No dijo, ya hasta que tienes fuerzas, ven a mí. Dice, ven a mí cansado y cargado. El hijo pródigo del cochinero directo al padre fue.
Y Dios nos lava, nos purifica, nos desea que nosotros acerquemos. Pero el primer paso en todo esto era purificarlo, para ser útil para el Señor, para acercar, para ser dedicado hacia Dios. Dice en versículo 31, dice, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro, puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta de Muladar, que va atrás de ellos, Osías, y unos cuantos nombres otra vez. Y se describían, básicamente el escenario aquí es que tomaron los coros, tenían los instrumentos, se purificaban, entonces ¿qué iban a hacer? Alabar al Señor. Alabar a ellos, ¿no? Para dar gracias a Dios, ¿no? Y nomás los dice cómo estaban colocados y en qué lugar y quiénes iban con ellos. Todos estos quisiera ver el escenario. Hace unos años mis papás fueron a Jerusalén, ¿no? Y celoso yo de ellos, pero mi papá regresó porque era durante una de las fiestas y que estaban ahí y empezaban un grupo de judíos a cantar en hebreo ciertos salmos. Y los grabó, dijo, híjole, y ya dije, y me recordé esto cuando estaba viendo cómo colocaban y tenían los coros, uno a cada lado que cantaban y glorificaban a Dios, y pues un día, ¿no? Estaremos ahí en la presencia cantando. Y dice aquí en versículo 43, quiero que veamos esto, dice 22, dice, cantaban en alta voz, ¿no? Y sacrificaron aquel día el número de víctimas, se regocijaron, porque Dios había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres, los niños. El alboroto de Jerusalén fue oído desde lejos. Lo que Dios estaba obrando daba testimonio hasta lejos, podían escuchar. Quien sepa lo que había pensado los vecinos. Pero las otras ciudades lejos que hay fiesta, ¿no? Sé que aquí en el pueblo, ¿no? Ya cuando tienen fiesta hasta en el parque abajo, que se escucha hasta este lado, ¿no? O ya sabes cuando tus vecinos ya tienen la rocola, porque ya escucha todo. Pues, pero esto, estamos hablando de miles de personas cantando juntos. En alta voz, guiado por coros, con instrumentos, y adorando, dice, y con grande contentamiento. Dice el alborozo de Jerusalén. Se escuchaba hasta lejos. Me encanta esto. ¿Qué estaban haciendo? Dando gracias a Dios y adorándole. Ahora me hago la pregunta, ¿es la adoración de mi vida evidente desde lejos? ¿Puede alguien ver mi vida, ver lo que está pasando y decir, esta persona alaba a Dios? La alabanza de mi vida es evidente hasta una persona lejos. No porque ando gritando, sino que es evidente, que se resuene. Cuando Dios está obrando, pues eso es lo que pasa en nuestras vidas. Seguimos aquí, versículo 44 dice, en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros y las ofrendas de las primicias y de los diezmos para recoger en ellos de los ejidos de la ciudad porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían.
tenía que administrar, y eso es importante, ciertos detalles ahí, si la ciudad iba a funcionar tanto que rellenar, tener establecido la administración, fiel administración, ayuda a las cosas, ¿no? En una gran forma, ¿no? Cuando no hay fiel administración, pues en algunas partes del mundo puedes ver una obra que tarda doble, triple de lo que dice que va a tardar porque no hay buena administración, ¿no? De parte de un gobierno que es por ahí, ¿no? Estas cosas, ¿no? Recuerdo cuántas construcciones iban a hacer unos meses, ¿no? Unos años después que todavía terminándoles. Pero bueno, lo que estamos viendo dice, porque era grande el gozo del Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Porque entonces tenían que administrar, estaban entrando mucho porque los otros estaban sirviendo y ellos estaban respondiendo. Y eso es hermoso, entonces tenían que administrarlo. Dice en 45, dice, habían cumplido el servicio de Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios. Y vemos este tiempo de dedicación completamente rodeado de, como que ponga mucho énfasis en la idea de alabanzas, de adoración. Vimos anteriormente en los capítulos 8, 9 y 10 como ellos estaban basados en la palabra. Ahora en tomar el siguiente paso, en dedicar las cosas y poner en acción la ciudad que cubierta de alabanzas. Es importante. Estemos en la palabra, produce alabanzas, ¿no? Si es puras alabanzas, que si no vimos los capítulos anteriores donde estaban en la palabra, esas alabanzas pues serían muy esforzados. Pero vimos como que estaban tan llenos y la gente muy gozados. ¿Por qué? Pues estaban viendo la mano de Dios obrar. Estaban viendo lo que estaban tomando tiempo, hasta horas diarios durante las fiestas en la palabra de Dios. Hay veces que las alabanzas son esforzados, ¿no? Y yo digo, las veces cuando a mí me dificulta alabar a Dios, te garantizo que no lo estoy viendo bien. Porque cuando veo a Dios bien, damos cuenta que Él es digno de alabanzas, de adorar. Y le brindamos. Si no lo estoy alabando porque estoy enredado más con uno mismo en vez de ver a Dios. El pueblo ahorita están viendo a Dios, aunque en 13 tenemos que ver otras reformas y cosas, unas situaciones que pasaban, pero ahorita están alabando a Dios, adorándole. Dice aquí, para terminar 12, dice, y todo Israel en días de Zorobabel, en días de Nehemías, daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa a su día, consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. La provisión fluía y me encantaría que pase ahí felices para siempre. Aquí, ¿no? Que todos orden alabando, se van y felices para siempre. Pues desafortunadamente no, pero afortunadamente no. Desafortunadamente porque no quisiera verlos desviar de este estado, pero afortunadamente digo que no pusieron porque también pasa a nosotros, llegamos a lugares cuando así debemos de quedar para siempre, Señor, y hemos recaído en pecado, hemos fallado. ¿Y cómo lidia con esas cosas? Lo que vimos en capítulo 13. Vamos a ver un enemigo en lugar que no debe de estar. Pero lo que veo en esos capítulos, en la dedicación
del Señor, estos listas que nos presenten. Una continuación, están aplicando la palabra, pero está lleno de adoración, lleno de alabanzas. Tomando pasos de fe que iban a ser difíciles, alabando al Señor en todo momento. Adorándole aún que ahora ya tienen gran reto frente a ellos. Cuando nosotros en nuestra fe maduramos y aprendamos a adorar al Señor en medio de dificultad, vamos a poder ver al Señor más claramente obrar en estas dificultades. Si siempre esperamos hasta que no hay dificultad a adorar al Señor, pues está difícil. Estaremos mucho más frustrados. Cuando aprendimos a adorarle en medio de, pues conoceremos el gozo que sobrepasa entendimiento. Conoceremos su paz. Y como vemos ahí, las cosas eran dedicados y puesto en obra como deben de ser. Y eso es cuando nosotros miramos adecuadamente a nuestro Dios. Vamos a orar. Pues Señor, danos perspectiva que necesitamos en ti, Señor. Ayúdanos a entregarnos a ti, no temer ni una cosa, sino tener toda fe en ti y lo que tú quieres hacer. Gracias por cada persona, mi Dios, aquí presente o que llega a escuchar este estudio, Señor. Pido que ministres nuestros corazones, mi Dios, y acércanos a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bendiciones, familia, que hemos despedidos.